¿Qué pasó? ¿Qué te ríes? Se ríen los camarógrafos. ¿Qué te ríes? Ah, mira, linda la cosa. Oye, tengo el presentimiento que este diálogo va a tener de todo. Pero específicamente, y ya lo adelantó Mauricio, yo creo que hay que hacer un pequeño análisis de los datos que ayer entregó el Ceremi de Hacienda. Y claramente hay uno que a mí en lo particular fue el que me hizo salpicar ahí la noticia, que fue el tema de que aquí están los mejores sueldos, que es lo mejor, y yo la verdad, dentro de mi ignorancia económica, no lo veo así. Un gusto tenerte acá, Juan Luis Villarzo, economista, bienvenido. Oye, muchas gracias, siempre muy, Buen día, Juan Luis. siempre muy agradable. Después comentamos la noticia, generamos aquí un aspecto de conversación. Yo vi ayer yo soy un seguidor de ustedes asincrónico. O sea, quiere decir que, claro, por los horarios en ocasiones no puede, pero después le echo un vistazo. Así que, muchachos, yo vengo preparado hoy día. Traje mis apuntes. ¿Traje un papelógrafo? Y efectivamente traje la cifra del convenio. Porque, sí, que es mi apunte para no perderme, porque yo digo en ocasiones puede ser. Y también otro que no se te ocurra hablar de la fake news de Perales, que son las dos cosas que en realidad yo no puedo tocar el día de hoy. Así que vengo preparado, compadre, porque no se te ocurra. Así que... Oye, ¿se llama Juan Luis Perales o...? Oye, pero mira, si ayer el Ceremi me hubiera dicho cerca de 400.000 millones... Pasa. Pues Claro. son 9 lucas ya, Claro, sí, pero- no es tanto. Pero 100.000... El problema, o sea, la duda queda en que si de verdad se equivocó y fue un lapsus, aunque los lapsus es como te pasa una vez nomás y después como que, no, viste, me confundí. Tras papeles. Pero nos corrigió tres veces. 3 veces, sí. Entonces la duda queda de si realmente él pensó o quizás recibió mal la información o pensó de verdad que eran 491.000 millones. Y ahí ya queda la duda de la poca seriedad en la pulcritud de la pega. Claro. Oye, el Sí, diálogo esa es la entre sensación, Ceremi, ¿no? el trato entre Ceremi, po. O sea, ¿cómo yo no voy a saber lo que tú vas a informar económicamente hablando? No, y después po? a la una en el BDR el Ceremi Sí, de lo vi Obras también. Públicas le faltó ofrecer disculpas, pero dijo, no, si son 391.000 millones de pesos. O sea, le faltó ofrecer disculpas nada más para tratar de justificar. Claro, pero lo la que se había diferencia es dicho. tremenda, porque de Son 400 son 100.000. 100.000 millones, pues. Sí, sí, No, sí. es mucho. Por eso decía, si llegaba a 400.000 ya, las 9 lucas ya, sí, entendí. Sí, Pero cerca, 100.000, bueno, es harto. Sí, No, y de está hecho ya sumando 400 liga. es harto, porque igual son como... Es un Sí, montón. son como harto, Es un harto montón. dinero. Oye, Juan Luis. Pero en realidad yo vi, así que estuvo muy entretenido. Yo creo que estuvo entre la espada y la pared, como a propósito de los tres. Fue complicado, efectivamente, esa entrevista en particular, porque el manejo de datos, cuando tú te encuentras en el gobierno, es fundamental, ¿cierto? De tal manera que ese manejo de datos es una forma de información y de comunicación a las personas. De tal manera que tal vez uno no logra dimensionar la cifra, pero es una cifra, este convenio del MOP es una cifra tremenda. Es el convenio más alto que se ha firmado a nivel nacional. Es el convenio más alto, sí. Es el convenio- Y que te permite generar una serie de elementos, porque esto va en conjunto y paralelo con el plan inexistente de zona extremas. Exactamente, tal cual. Es Ese- paralelo. sí, es paralelo. Son elementos que son distintos y que provienen de, a ver, no de rutas de financiamiento distintas, pero son elementos distintos. Y bien tú lo decías ayer, pues, o sea, el plan de zona extrema, para los que están escuchando, permite, cuando surge con la presidenta Bachelet, permite romper ese concepto. El Ceremi habla de rentabilidad social, pero no es rentabilidad social, sino que habla efectivamente del concepto de la metodología que tiene el Ministerio de Desarrollo Social para poder medir en sus departamentos de evaluación los proyectos. Ustedes bien saben, y los que están en casa, que todos los proyectos tienen que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social para ser valorados y contar con el famoso RS, que es el recomendable, compadre. Exacto. Cuando no son recomendables, tú tienes que arreglar el proyecto y tratar de conseguir ese RS. Ahora bien, Que es recomendación social, ¿no? es una recomendación social. ¿Y qué ocurre con ese aspecto de esos elementos? Claro, como norma general, básicamente, tú bien me lo mencionabas, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja por un concepto que se llama costo-beneficio. O sea, quiere decir que constantemente yo tengo que probar que los proyectos con los cuales yo estoy trabajando son costo-beneficio. Y así se mide todas las regiones. Y fíjate que en ese momento la presidenta dice una excepción a través del plan de zonas extremas que se generó en 2014. Yo participé en ese plan de zonas extremas porque era parte del gobierno. Y nosotros tuvimos solamente alrededor, nos dio, si no mal recuerdo, 100 días, compadre. Nos dijo, como las leyes de excepción también, cuando Claro, Gabriel pues. Boric mencionó eso, nos entregó 100 días. 3 meses. Claro, 3 meses para poder cumplir toda esa información. Y se generaron estos elementos y todos estos aspectos, y con la excepcionalidad de que pasamos del costo-beneficio al costo-eficiencia.
porque eso permite efectivamente el desarrollo y va más allá de la medición, yo creo, Mauro y Iván, porque medir es una cosa, ¿cierto? Lo que tú bien mencionabas, o sea, por aquí no pasan tantos autos de tal manera que yo no voy cumpliendo con el costo-beneficio, pero cuando tú piensas de la normativa región, es una oportunidad tremenda para lograr un desarrollo. Es como cuando va a un cowork y uno se siente, está todo listo. De tal manera que eso habilitaría, cuando tú generas todos los niveles de conectividad, de transporte, la ampliación del aeropuerto de Natales, todos estos elementos que vienen, la posibilidad de que cuando una empresa nos mire, en realidad diga, compadre, está a llegar a instalarse. En cambio, hoy en día, por ejemplo, cuando una empresa nos mira y, por ejemplo, tiene la ley Navarino y se quiere instalar, por ejemplo, en William y ve y dice, chuta, no tengo con suerte conectividad. De tal manera que el lograr tener entonces el plan de zona extrema, que hoy en día, por supuesto, y a diferencia de lo que mencionó ayer el Ceremi, sí existe, ¿cierto? Y es una de las políticas más importantes por ese aspecto. El convenio del MOP y la mayoría de estos elementos tienen que cumplir efectivamente con la normativa del Ministerio de Desarrollo Social del costo-beneficio. Pero todo el resto cumple por el costo-eficiencia. De tal manera que puedes lograr elementos que sean distintos. Por ejemplo, la circunvalación, tú podrías adherirlo efectivamente al plan de zona extrema, para poder evitar el aspecto que tú mencionabas ayer de la cantidad de autos, que nunca lo vamos a tener porque por ahí no pasa nadie. Exactamente, exactamente. Entonces, pero sí es de interés de desarrollo regional. Pasa otra cosa, además, Sí. con lo de ayer a propósito de la importancia en el manejo de datos duros, concretos, ¿no? Para que haya confianza donde llega el mensaje. Porque si la gente te está escuchando y te está viendo, y tú dices algo que realmente a los pocos minutos o durante el día se desmiente lo que tú dijiste, dices algo que realmente no es real lo que estás diciendo, como por ejemplo, ayer, 3 cositas, de las varias, ¿no? Pero voy a sacar 3 cositas en que reafirman la desconfianza hacia las instituciones y hacia las autoridades, y en específicamente hacia este Ceremi de Hacienda. Somos la ciudad o la región con los mejores sueldos, los mayores niveles de desempleo, o sea, los mejores niveles de empleo o menor desempleo, sin ni siquiera darse cuenta de las cifras que nosotros venimos publicando. Quiere decir que tampoco lee ni se informa, si es que es así, o está repitiendo un discurso que le llega desde el nivel central. Usted tiene que repetir como el oro esto, ¿no? Porque el Banco Central te está diciendo de que las cuentas corrientes y las cuentas vistas van en picada hace 2 años. El Banco Central te está diciendo que las actividades que te aportan al PIB están disminuyendo hace 2 años. Se perdieron, y las cifras están ahí, los entrega la industria, 2.000 empleos de septiembre a septiembre, de un año a otro. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que diga lo que dijo? Después, no existe el plan de zonas extremas. O sea, si hay un concepto que se ha repetido, leyes de excepción, zonas extremas, etcétera, ¿no? La particularidad económica que podemos tener como tipo de beneficio, y que no se planteó oficialmente a los empresarios que vinieron hace 2 semanas acá, y un encuentro insólito. Tú dices, me estás jodiendo de que hay una autoridad a cargo de todo esto, y que dice, y después que se equivoquen 100.000 millones de pesos en entregar una cifra. Entonces la gente que lo estaba viendo dice, chuta, ¿cómo podemos confiar en alguien así o en un gobierno así que tiene a estas personas a cargo? Es que, Mauro, la importancia, y eso muestra la importancia de las personas que dirigen estas instituciones. Porque cuando tú tienes una institución, como una Seremía de Hacienda, como una dirección, la dirección de CENSE, no sé, una serie de direcciones, se vuelve muy importante la experiencia que tenga la persona que llega ahí, porque cuando tú tienes experiencia puedes realizar cosas, ¿cierto? Pero cuando tú no tienes entonces conocimiento de estos elementos, se generan estos aspectos. O sea, yo siento que ayer, más allá, hay efectos colaterales de esto. Y los efectos colaterales es, básicamente, y también debería, si es un gabinete serio, decir, compadre, aquí hay algo que no funciona. ¿Cierto? Es como cuando un jugador, ayer cuando vimos lamentablemente Venezuela a Chile, Sí. te dice, oye, este jugador no nos funcionó. O sea, el director técnico en algún momento debería decir, ¿sabes, compadre? Vamos a generar aquí un espacio. En buena onda, sigue siendo militante, tal vez puedas ingresar y aportar desde otra mirada, ¿cierto? Porque indudablemente debe tener conocimiento de una serie de otros aspectos, pero en este puesto, sabes que no funcionó. No funcionó. Y yo he visto, por ejemplo, salidas de directores o elementos por cosas que son distintas y que son incluso menores. Pero lo que yo veía ayer, y me dediqué a analizar, porque yo sabía que hoy día me lo iban a preguntar, una serie de elementos que claramente te causan esa duda de que tal vez en el puesto el jugador no está funcionando. Y a mí lo que más me preocupa es que esos cambios no ocurren en los gobiernos. En este gobierno en particular no ocurren esos cambios.
No Cuando ocurren algo, esos cuando cambios. algo no funciona. Cuando algo no funciona. No, ya somos salen a testigos. defenderlo y lo mantienen y siguen con un discurso Claro. repetitivo que no es real o que no entrega ninguna confianza. A mí me pasa lo mismo con el vocero. Sí, Exactamente lo mismo. pero te lo estoy mencionando, eso ¿Eh? genera una bola de nieve, Iván, que va creciendo, y la gente cada vez desconfía más de los elementos institucionales. Y lamentablemente desconfía de los elementos institucionales. Claro. El problema No es que- solamente del carisma o del vocero o De del la persona cerebro, en de la particular. persona en particular. No, pues. Es que, adicionalmente, a mí lo que más me preocupa es que aquí se están convenciendo que su error no es error. Sí. Eso es. Y ese es un problema grave, porque si yo me doy cuenta que estoy equivocado en la información o en mi camino de trabajo sobre Corrijo. esta área, enmendo, busco una alternativa, Claro, o simplemente, ¿sabes qué? No me las puedo, doy un paso al lado, pero acá el error lo están asumiendo como que no es error, pues, y que está correcto, y no, pues, ahí nos podemos ir de una hacia abajo y no salir más de ese hoyo. O sea, es que los números, los datos indican de que hace un año que venimos cayendo de manera estrepitosa. ¿Es el mejor sueldo el de Magallanes? A ver, cuando nosotros, y como yo les decía, yo vine preparado básicamente con una serie de datos, efectivamente nosotros, y hay una gran cantidad de cifras sí que respaldan lo que menciona, y hay que tener ojo con esto, porque yo entiendo la perspectiva que nosotros tenemos. Por ejemplo, el aspecto del sueldo mensual, que es el promedio, en Chile son 757.000, que ese es el promedio de sueldos, pero hay que tener un ojo, porque incluso una persona que lo estaba mirando dice, sí, pero hay que tener ojo con el promedio, ¿cierto? Hay que tener ojo con el promedio. Sí. Voy a explicar por qué. Y en Magallanes es casi 900.000 pesos el promedio de sueldo. Pero ¿por qué tienes que tener ojo con el promedio? Yo siempre pongo, para poder explicarlo en términos sencillos, por ejemplo, cuando tú tienes un curso de 2 alumnos, llega el director o llega el jefe de carrera y me pregunta, Juan Luis, ¿cómo está el promedio del curso? Sí, un 5, perfecto, compadre. Me aplaude y se va. Ya, pues tienes un 1 y un 7. Pero puedes tener efectivamente un 3, un 7. Claro, un 3 y un 7. Puedes tener un 5 y un 5, que hay igualdad de condiciones. Claro. Puedes tener un 6 y un 4, de tal manera que surge muy claro eso que mencionaba Nicanor Parra, ¿cierto? O sea, existen 2 panes, pero en realidad tú llevas los 2, yo me quedo con 0, pero el promedio sería 1 por cada pan para cada uno. Entonces tú empiezas a ver, entonces aquí hay algo que no cuadra, claro. Porque cuando tú empiezas a ver ahora la mediana, que la mediana, para los que van entendiendo, es que tú colocas a todos los trabajadores en orden y tratas de encontrar el trabajador que se encuentra en medio. El trabajador que se encuentra en medio en Chile gana 522.000 pesos, o sea, bajamos de casi 800.000 pesos a 522. Ese trabajador, para terminar esa idea, Trabajador de jornada completa. de jornada formal, Formal, sí, por eso. y de jornada también de jornada también completa, ¿cierto? Mensual. Ese trabajador distribuye todos estos trabajadores que en Chile son alrededor de 10 millones de trabajadores, como que tú colocaras a los 10 millones de trabajadores en orden Ya. y buscas el de al medio, ese gana 522. ¿Qué te dice eso? Que todos los trabajadores que están bajo el 50% de esa distribución, el 50% de los trabajadores, para ser más claro, que serían alrededor de 5 millones de trabajadores, gana menos de esos 522.000 pesos. Ya. ¿Cierto? Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta de situaciones. Y en Magallanes las cifras más altas son 603.000 pesos. O sea, ya no son los casi 900 lucas, sino que son 603.000 pesos. O sea, quiere decir que hay un 50% de los trabajadores en Magallanes, que nosotros tenemos alrededor de 100.000, ciento y tantos mil trabajadores, gana menos entonces de esos 603.000 pesos. Las cifras de pobreza, si también la queremos tomar, también son más bajas. O sea, a nivel nacional la cifra de pobreza es un 6,5, nosotros tenemos un 3,4. Pero empiezas tú a escarbar en cosas y tú dices, lo que tú mencionas, Iván, tienes toda la razón. Porque nosotros tenemos una situación que es distinta. Entonces, en términos absolutos, como se dice, el número te lo dice. Es como ese profesor cuando el director iba, ¿qué nota tienen? Un 5, perfecto. Eso es lo que yo vi. Ok. Pero resulta que cuando yo ingreso en la distribución, yo ya no estoy viendo lo mismo, porque los niveles de pobreza que tenemos nosotros, está bien, son más bajos, pero tenemos una pobreza distinta y somos medidos con la pobreza que surge, lo que tanto hemos Somos medio discutido, con la misma vara. con la misma vara que Exacto. existe, por ejemplo, en Santiago. Entonces es bien simple el análisis que se hace desde el gobierno, Pero y desde la claro, autoridad. Es simple, es simple. y es tramposo, Tal porque cual. te cuenta una realidad que al final no es Claro. esa realidad. Porque- Entonces por eso la gente se siente tan frustrada y dice, ¿este tipo qué está diciendo? Porque Iván, en este promedio de los 700 y tantos están los sueldos de público, y ayer claramente el Ceremio mencionaba de que en realidad nosotros tenemos muchos funcionarios públicos. Exacto, y que es el gran aporte Claro. a los ingresos. Entonces en quiere el decir local. que esa información es un gran aporte efectivamente a estos aspectos. O sea, para un Ceremi que gana 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, pues compadre.
¿cierto? Sí. Cuando tenemos autoridades como el delegado que gana casi 10 millones de pesos. Entonces tú ves, te financia 2 meses de programa. Entonces tú empiezas a ver efectivamente, oye, claro, no tienes problemas, no tienes inconveniente como ellos. Y son cifras que en realidad a mí me duelen como Estado y también me llama la atención, porque de repente sentimos que esos sueldos son totalmente alejados y que provienen de una bolsa que no viene de la nada. Pero son los impuestos que tú pagas por tu trabajo, los impuestos que yo pago, y van juntando esos impuestos y de ahí salen esas lucas. Ese listado de trabajadores, ¿no es cierto? Sí, que sí. tú pones los 100.000 de Magallanes y los 10 millones del país. ¿Ahí entran todos? O sea, lo que está... ¿Todos los trabajadores que están con un contrato? No. Entran todos los trabajadores. O sea, aquí empiezan a existir elementos de medición que se vuelven interesantes. Porque aquí al tiro un amigo escribió 900 lucas el promedio del sueldo en Magallanes. ¿Quién? ¿Quién gana 900 lucas mensuales de promedio? Sí. Un funcionario público. Un funcionario público gana más que eso. Pero, a ver, ojo, porque nuevamente, para el que estaba escuchando, el promedio tiene ese problema. Que el promedio, cuando tú entras en la distribución, tú no ves cómo se distribuyen al interior los sueldos. Entonces es muy probable que nosotros tengamos tal vez poquitos trabajadores que ganan efectivamente por sobre esos 900.000 pesos, pero esos poquitos hay algunos que ganan mucho más que 900.000 pesos. Entonces Y cuando ese cambia el promedio. Claro, entonces el promedio, esos trabajadores que ganan mucho empiezan a empujar el promedio para arriba. Cuando tú sacas la mediana y llegas a los 603, es una cifra un poco más certera, porque tú dices, o sea, nosotros conocemos trabajadores, ¿cierto?, que trabajan y que hacen una función incluso profesional, tal vez en una tienda de retail, también, y que ganan 600, 700 lucas. O sea, es un sueldo real en ocasiones de una persona que vive aquí en Magallanes. Entonces, en esos contextos se vuelven importantes. ¿Y cómo se mide? Porque tú me hiciste una pregunta sobre el aspecto del desempleo. El desempleo no quiere decir que tú tienes que tener contrato, que te están pagando cotizaciones ni nada. Esto va a doler, pero porque ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Cierto? Tú solamente tienes que haber trabajado un par de horas la semana pasada para figurar en el listado de empleo de las mediciones que existen. Ya está trabajando. ¿Cierto? Tú solamente tienes que haber trabajado un par de horas, ¿cierto? Y después puedes no trabajar. Y figuras como empleado. Perfecto. Y figuras después como ha estado empleado. un mes entero Claro. cesante. Claro, y después puede estar un mes porque hay diferentes formas de empleo. Puede Sí. ser estacional, puede Sí. ser una serie de cosas económicas que dicen, oye, estamos entonces desempleados. Y aquí se vuelve interesante porque nuestro mercado laboral, y ustedes también lo dejaron ver, yo sentí que ustedes estaban más preparados. Yo también. Sí, porque básicamente la población que existe de trabajo, que son población mayores de 18 años, en Punta Arenas son solamente 150.000 personas, ¿cierto? De tal manera que nuestro mercado, la fuerza de trabajo, que quiere decir que las personas de esos 150.000 que trabajan son 100.000, ¿cierto? No confundir con la cantidad de población, porque hay niños que no figuran dentro del mercado laboral, sino que los que son mayores de 18 en total somos 150.000 personas en Magallanes. Y los que tienen la intención de trabajar, porque de esos 150.000 en ocasiones hay algunos que deciden, oye, yo voy a estudiar, oye, me voy a pegar un viaje y me olvido, oye, no voy a hacer absolutamente nada, oye, me voy a dedicar a prepararme para una maratón, un montón de cosas que figuran entonces y que tú sales y no tienes la intención de trabajar, de tal manera que esa cifra se reduce a 100.000. Esos 100.000, algo tú mencionabas, es el 1% del total de trabajadores que existen efectivamente en Chile. Sí, po. Es el 1%. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, situaciones como la de Tierra del Fuego, no Austral, y dicen que van a sacar a 2.000 trabajadores, hagamos la división. Les da lo mismo. Claro, Les da lo hagamos la mismo. división y tú sacas que ese porcentaje es el 0,0001% del total de los trabajadores. Entonces, 2.000 trabajadores a nivel nacional tal vez no causa el impacto, pero sí los Ceremis, el Ceremi del Trabajo, los gobernadores, los parlamentarios, ya deberían estar trabajando de una manera incansable para poder cuidar efectivamente este territorio, este ecosistema laboral. Porque en realidad tú destruyes efectivamente Tierra del Fuego si en algún momento alguno de estos aspectos empiezan a provocar ese nivel de cesantía. Oye, paréntesis, a propósito de lo que está Dale. hablando de Porvenir, no Austral, salmonicultura y todo lo demás, ayer se firmó en China, a propósito del Chile Week, un convenio entre Chile y China para exportar salmón fresco, que es uno de los salmones de acá de Magallanes, que se hace desde la 10ª a la 12ª, salmón del Pacífico es la característica, o cojo, creo que se llama, COHO. Salió el Consejo Salmón, la asociación, el ministro Claro. de Economía, todo. Tú dices, se firma un convenio en China
con el país, o sea, se abren las puertas para que el salmón se vaya fresco. Yo no sé cuánto, Claro. o sea, de aquí a China son 6 escalas, dice el presidente, ¿no? 30 horas de vuelo a lo menos. Y lo van a llevar seguramente en hielos y todo lo demás, salmón fresco. Dices, ¿cómo se firma un convenio así si la postura, por lo menos acá a nivel local, frente a la industria, es todo lo contrario a potenciarla? Sí. Ya. Y ahí de nuevo vuelvo a lo que planteaba en la primera intervención, Juan Luis, que es, se envían mensajes que son poco creíbles, porque tú dices, bueno, pero acá está pasando otra cosa y internacionalmente se dice una cosa, pero localmente tenemos las cosas. Y pasa lo mismo con la entrega de cifras. Claro. Yo lo digo con todo el respeto del mundo, yo creo que en el cargo de Seremi de Hacienda hay una persona que no tiene las capacidades para ser Seremi de Hacienda. Lo siento por él, pero nosotros tenemos que cumplir un rol que es responsable en términos del análisis y decirle a la gente realmente lo que vemos nosotros como comunicadores, periodistas, economistas en tu caso, etcétera. Yo creo que no tiene las capacidades. Y acá se desnuda otro gran problema que tiene nuestro país, nuestro sistema político, de que son los partidos políticos los que finalmente hacen la fuerza para colocar a alguien. ¿Por qué? Porque después les llega plata, y que si no, que me desmienta alguien de los partidos políticos, porque cada seremi, cada persona que es puesta en un cargo, tiene que pagar una mensualidad a su partido. Claro, sí. Sí. Pero claro que sí, lo que pasa es que no está formalizado eso, pero pagan 300 lucas mensuales dependiendo del sueldo que ganan y todo lo demás. Pasan la gran mayoría, no sé si pasa en todos los partidos, pero la gran mayoría. Acá se hizo un escándalo en algún momento cuando hablaban del maletín, en el tiempo de Bocasi, Rubilar y todo lo demás. Perdón, pero ¿te acuerdas o no? Bueno, pero todo eso que pasó sigue pasando hasta el día de hoy. Y hay algunas molestias porque algunos seremis no pagan la mensualidad que tienen que pagar al partido, pero como no está formalizado, entonces acá se desnuda otra cuestión. Claro. De que lo que le importa al partido es que llegue alguien, ¿ya? Que llegue alguien al gobierno, porque además ese alguien les va a aportar 200, 300, 400 luquitas mensuales al partido específico. Y no estoy hablando de ningún partido en particular. No estamos hablando de la política en general. Pero es la política en general. Sí. Oye, pero dentro de los datos que se fueron desnudando ayer, uno de los elementos también era tu visión, pero tu visión era claramente y exclusivamente sobre la industria, esa baja de los 2.000. Sí, hablé solamente de los 2.000 trabajadores. Sí. Pero eso sucede a nivel general, ¿ah? De hecho, las encuestas, yo hice una pequeña comparativa acá, por eso te dije que venía preparado el 2023 en la misma fecha. Nosotros ahora tenemos 6.040 cesantes como tal. 6.000. 6.040 cesantes, porque el INE hace una diferencia, le explico por qué, entre persona que busca trabajo por primera vez y un cesante. ¿Por qué hace la diferencia? Porque el cesante ha sido expulsado de un trabajo regular. En cambio, una persona que recién está buscando, recién se está insertando, de tal manera que se entiende que puede estar con un proceso de cesantía como particular, pero producto de su condición de no tener experiencia. Pero ¿y esa diferencia la logra hacer la encuesta? Pero claro, por ejemplo, solamente la población que busca trabajo por primera vez son 220 personas. Perfecto. O sea, la mayor cantidad está relacionado en todo Chile y en todo el mundo. Con haber perdido la pega. Por haber perdido la pega. Ya. Y claro, a nivel general, para complementar tu cifra, son 1.790 personas en comparación al mismo periodo del año anterior que efectivamente ya no están trabajando. 1.790. Entonces cuando viene alguien, y no, eso yo ya tengo que mencionarlo, y me disculpan los que están escuchando, yo creo que es una barbaridad. O sea, mencionar, por ejemplo, que estamos mejor, ¿cierto? O sea, Iván, tú fuiste... Una patada en la guata. Es una patada en la guata. Es una patada en la guata porque... No, es una bofetada a la gente. Claro, es una bofetada a la gente. Y la gente se dio cuenta, yo veía los comentarios luego, se dio cuenta, oye, no, aquí algo no me calza, porque tú bien lo mencionabas, o sea, yo iba al supermercado y compraba 4 o 5 bolsas de comida y ahora compro 2. De tal manera que eso no es tan mejor. Y lo otro que yo siempre menciono es la importancia de que Magallanes tiene que tener un ecosistema en particular especial, igual que Aysén, porque nosotros no tenemos las mismas condiciones que el resto del país. De tal manera que cuando tú observas la pobreza, efectivamente tenemos una pobreza más baja que el resto del país, pero tú empiezas a ver y tú dices, sí, compadre, yo fue cuando fui director de FOSI, yo vi elementos de gente en Puerto Natales, en Porvenir, que hay una pobreza oculta, personas que no tienen piso, que en realidad con suerte tratan de conseguirse frazadas, ¿cierto? Que no tienen leche, que no tienen carne. Entonces, por ejemplo, es una pobreza, claro, no tienen desagüe. Entonces, cuando me plantean estos aspectos... A 10 minutos del centro no hay desagüe. Pues. Claro. Entonces tú empiezas a darle un vistazo y tú dices, a ver, efectivamente las cifras, por eso yo corregía ese elemento, sí te pueden mencionar eso, pero con una metodología
que no es descentralizada, es una metodología con la mirada de Santiago de Chile. ¿Ok? Yo mido la pobreza de una manera central. Y cuando yo traigo ese instrumento para acá, no considero las condiciones, igual que la canasta básica. O sea, cuando tú buscas la cifra... Ahí salió canasta, Juan Luis, y la ¿no? última, claro... ¿67 lucas? Creo. La canasta básica es 65.370. Nacional. Claro. Ya. No, pero acá no. Pero el año pasado lo explicaba Juan Luis que eran 10 a 15 lucas más por la Claro. canasta. Sí, no, pero... A lo menos, A lo me imagino menos. yo, ¿no? Con los productos que mide la canasta. Claro. a nivel Entonces nacional. nosotros tenemos un inconveniente, Mauro, porque nosotros no somos reconocidos por nuestros compatriotas como un territorio que tiene características especiales. Por eso yo de forma constante, y tanto al presidente Gabriel Boric, también a Michelle Bachelet, uno tiene que aplaudir de que esos presidentes hayan indicado, sabes, vamos a tener una medición distinta para Magallanes. Ese es el primer, yo creo que el único acercamiento que nosotros tenemos para que nosotros seamos como magallánicos considerados distintos. Porque, por ejemplo, sube la bencina y claro, en Santiago dicen, bueno, pero en Punta Arenas no es tanto porque creció efectivamente la bencina y la diferencia que está con una bencinera en La Reina son 4 pesos, 5 pesos. Sí, compadre, pero absolutamente, sí, es así. En términos absolutos tú ves el número y sucede eso. Pero el impacto que tiene esos 2, 5 pesos aquí es brutal en comparación a otro lugar. Entonces yo propongo, ¿por qué no hacer un MEPCO regional? ¿Por qué no me devuelven, por ejemplo, parte del impuesto específico si nosotros representamos el 1%? O sea, no me vas a decir que eso te va a afectar. No, claro, a tu no arca va a quebrar fiscal, el país. No va a No, quebrar el país. Entonces, cuando la respuesta por parte de la clase política me dice, sabes que nosotros no podemos hacer eso porque tal vez eso se puede replicar en otras regiones y nosotros empezamos a tener un problema en la recaudación del gasto, tú dices, oye, somos egoístas porque nosotros tenemos condiciones especiales y deberíamos tener una situación también especial. Porque cuando sube la bencina, compadre, esos 32, 34 pesos que sube, oye, eso te acogota. Pero en particular claro que por sí, nuestro po. nivel de dependencia con el resto. Entonces, esa canasta que yo te mencionaba, 65.000, claro, el desempleo, que hayan mencionado que tenemos el menor índice, sí, siempre hemos tenido históricamente el menor indicador de desempleo. Pero el desempleo está alto, o sea, cuando tú analizas, y me permito agarrar nuevamente, el desempleo y tú dices que hay 6.260 personas que no tienen trabajo. Y en el mismo periodo anterior son 4.500 solamente. Son 4.500. Claro, subió un poquito la tasa de participación, pero en realidad, ¿qué pasa con esto, cierto? En la pandemia fueron 7.000 personas que no tenían y que quedaron cesantes. O sea, perdón, un poquito más, ¿no? ¿Eso un poquito más? Bueno, 1.000 más. Sí, bueno, es que si se le perdieron 100.000 millones ayer, 1.000 no es nada. Pues. No hace nada. No, pero es un poquito más, son 1.000 más. Lo que pasa es que si seguimos así, a esa cifra podríamos llegar dentro de los próximos meses o del próximo año. de- Es una cifra alta para Magallanes. Cuando tú altísima. tienes, Cifra de- cuando tienes un 6%, compadre, Sí, es alto. de cesante. Claro, Sí, pues. si nosotros siempre tuvimos, Iván, una cifra es que de yo 4%, creo que- 3%, Sí, 2%. 2 lo mejor, 3% Yo en creo que promedio. esa no es la real. No, porque no incluyes una serie de otros sectores. No, claro, los que trabajan no formal, Claro, informal. hay que un hay grado de un informalidad. número... Es un número grande. Increíble. Eso es una Pero muestra. adicionalmente, y mira, casualmente, muy temprano en la mañana, cuando llegó Mabel, me salió el tema de... Ella hacía una analogía muy especial. Es decir, yo nunca estuve pendiente de la política. Y como que está acá, bueno, que la Está hemos obligada. Está obligada. A escucharnos. Pero que a ella le llama mucho la atención estas cosas, los errores, y me decía, ¿será porque son muy jóvenes? No tienen la experiencia. Entonces yo para adentro decía, pucha, eso significa que aquí no vamos a poder tener jamás autoridades jóvenes. Y eso yo lo llevo a lo que estamos hablando. Un muchacho que sale de un colegio industrial hoy día, o de un centro de formación técnica, o un instituto profesional como INACAP, o de la misma universidad, sale con su cartón, quizás con una expertise académica muy buena y también en la práctica, y sale a buscar trabajo y dice, ¿cuántos años tiene usted de experiencia? No, yo vengo saliendo recién de la universidad. Ah, no, yo necesito alguien con experiencia. O sea, ese muchacho jamás va a hacer la experiencia No, pues, para jamás. poder trabajar. Y ese está más de seguro en ese listado. Sí. Y teniendo todas las capacidades para trabajar. Entonces, nuestra mirada también empresarial es muy, muy cortante con los trabajadores. Y si eres mayor, tampoco. Tampoco, o sea, aquí, También te pasa aquí los eso. que están en trabajo son los que tienen entre los 25 Claro. y los 60 años. No, y si tenés, Sí. además, si tienes 50 años y tienes un buen currículum, el jefe, el que va a revisar, dice, este weón me puede hacer sombra. weón". Claro. Así que, Y no hablemos Sí, cuando tú sí. hablabas, por ejemplo, Es verdad, po. de ese joven, cómo terminó endeudado, pues, compadre. Además. O sea, mira,
cuando yo te digo y cuando yo te menciono que yo el año pasado terminé de pagar mi universidad, tú me dices, es que Bueno, no te lógico. puedo creer. Yo recién el año pasado terminé de pagar una universidad. ¿Cuántos que años te empezó- demoraste? yo salí a los 26 años ¿Ya? de la universidad, hoy día tengo 45, o sea, son Casi 20 años. casi güey. 20, no, 46 ya me estaba sacando la edad. Una casa, güey. Claro, es una casa, compadre. claro. Es una casa. Entonces tú empiezas a analizar que es una situación particular, pero cuántos jóvenes con situaciones peores, porque yo entré con el crédito solidario, Claro. que la tasa era baja, pero imagínate, por ejemplo, luego el CAE, El CAE. que hay que recordar que es una promesa por parte del presidente, De eliminarlo. que yo no alcancé ni siquiera a disfrutarla, independiente de que yo no tuve ninguna diferencia en los pagos, pero yo nunca tuve una condenación de deuda, un beneficio por haber hecho. El único beneficio era que en el caso de la universidad era difícil, por ejemplo, que te envíen con esa forma, que es un crédito antiguo, a una situación de endeudamiento de DICOM o algo así. Sin embargo, estos créditos actuales que son bancarios, el banco se encarniza. O sea, quiere decir que en el momento que te tiene que ir a cobrar, te va a cobrar. Se encarniza, qué buen concepto, ese no lo escuchaba. Hace mucho de carnaza, encarnizarse. Es muy De magallanes, carnicería. es muy De magallanes. carnicería, Sí. claro. Por eso, Sangramiento. muchachos, nosotros que Te encarnizaste, ¿eh? te encarnizaste, pues nosotros que somos de Magallanes. Ayer casi te encarnizaste. Encarnizado, compadre. Una monarquía, ¿verdad? Tienes que ver el capítulo de ayer. Como para entender esta cifra. Aclaremos que a ese le falta una M. Para que lo digan que también se equivoca. No, falta la M porque no entraba más cero. Sí, pero Es no verdad, son es 391 millones, son 391 mil millones. Claro, que para no agregar ¿Cierto? más. Era para no agregar más. ¿Ah? Pero tienes que ver el programa que está en la red, ver el programa de. No, ayer. oye, han llegado unos comentarios, Sí, viejo, favor. increíble. Sí. El único que quedó bien parado en este momento entre ayer y hoy día es Juan Villarzo. Según los comentarios, güey. Sí. No lo que estoy leyendo. Según los comentarios. Oye, a propósito, ahí Hernán nos menciona, oye, 50.000 personas en edad de trabajar. Bueno, según el INE, oye, esto está aquí, son 150.770 personas en Magallanes, los que están y que son mayores de 18 años. 150.000. 150.000. ¿Y cuántos habitantes somos nosotros? 160. ¿Como 180? ¿Sí? ¿Regional? Entre 170 y 180. harto, ¿ah? Hemos subido harto, hemos subido Y harto. la natalidad ha bajado considerablemente. Qué pues, extraño, además. weón. No, pero es verdad. No, Ahora- extraño. ahora O sea, para lo- hemos importado gente. pues. Pero ahora para los vecinos, para todos los que están, esto no involucra un elemento de, claro, de nacimiento aquí, sino que son personas que llegan aquí, que se instalan aquí. Por eso, no son magallánicos, No, nacidos claro, en la zona. Claro, son trabajadores que Sí, son sin desmerecerlo, mayores de claro. 18 años y hay que recordar también que esto que menciona el INE es una proyección. Sí, po. De tal manera que tú bien mencionaste, una persona que trabaja como ambulante. Es muy difícil que tú lo tengas en estos En ese listados. listado. De tal manera que es una estimación. Pero al migrante sí. El inmigrante, claro, forma parte también del mercado laboral. Ya Exactamente. hoy día es indudable, en particular si, a no ser que no tengas tus papeles al día. Es muy Ya difícil. estarías ilegal. po. Es muy difícil que una persona ilegal en realidad caiga, por ejemplo, en una encuesta por parte del INE, porque el INE no tendría entonces conocimiento Ahora, de que está, se supone. Perdón, ¿cierto? yo tengo 49 años. Comencé a trabajar a los 18, o sea, no, 18, 19 cuando ya estaba estudiando, entre medio ya estaba trabajando. A mí nunca me han llamado para preguntar si estoy con trabajo o estoy sin trabajo. Te tenés que ganar el lote, es como el loto. No, porque eso está en los registros de... No importa. ¿Cómo no importa? No. Incluso cuando trabajé en esta región, sin contrato, sin ningún tipo de documento firmado, yo recibí, ¿usted está trabajando o no está trabajando? No, yo tampoco nunca, Por eso, nunca o sea, recibí una ¿a llamada. quién le preguntan? No, porque es un listado que está, yo me imagino, en el sistema. Por eso, que, ¿cuánto que le se puede- mide a través de la inspección del trabajo. No, te llaman. Ah, Tú ¿te formas parte de un llaman? muestreo. Sí, hay un Pero ¿y a cuestionario cuánta gente de empleo. llaman? Bueno, ahí hay una muestra, habría que entrar en la metodología para ver, porque no me voy a casar. No, después está de lo bien, que ocurrió pero ayer. ¿cuántas? Claro, pero ¿qué llamarán Pero- a 1000 personas en Chile? Pero no, es más. ¿Más? Es más. Ah, mira. De hecho, hay encuestadores por parte del INE Sí, que hacen una y que no es un menor una Yo encuesta pensé- porque la encuesta es tremendamente. Incluso a ti no necesariamente te tienen que pagar, ustedes se van a reír, con dinero. O sea, Para ser si un a ti- trabajador claro. formal. Claro, si a ti te pagan, por ejemplo, no sé, como un tipo que se encuentra cuidando una estancia y que te pasan una casa y te pagan Claro, las ese cosas, pago. eso Claro, forma también claro, una claro, retribución. claro. De Sí, tal sí, manera sí, que en el INE se habla de retribuciones. Eso Ok. también es un Ok. trabajador. Porque yo igual el sistema lo puedo engañar.
porque Claro. yo le puedo pedir, ¿sabes qué, Juan Luis? Sí. ¿Por qué tú no me pagas? Yo te paso la plata, tú págame las Claro. imposiciones. Sí. Y figuro como trabajador de Juan Luis, Claro. pero yo no estoy trabajando. Bien, perfecto. Pero Págame para el solo sistema... o págame sí, solo las pues, imposiciones. claro, págame Ya. las puras imposiciones. Que Pero debe haber una mezcla, En porque el el sistema cuestionario igual... tú puedes decir mucho, ¿ah? No, está bien, pero ¿solamente es cuestionario o es una mezcla? Es un cuestionario. Seguro está tabulado también con... Pero es que no te sirve, porque, por ejemplo, si tú vas a buscar entonces la cantidad de trabajadores a través de la superintendencia de AFP, que pagaron y que se han cotizado, Exacto. ese es un elemento con contrato y actual. Exacto. Pero la gente se sorprende cuando uno le dice, es que... Porque tú preguntas, ¿cómo se mide el desempleo? Y dicen, ya, es estar efectivamente sin trabajo. Ya, eso es fácil. Pero ¿cómo tú mides entonces el que está con trabajo? ¿Qué significa estar con trabajo? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer con el aspecto del desempleo. Y la mayoría de las personas, cuando tú le preguntas, por ejemplo, le preguntas en casa, ¿qué significa estar con trabajo? Te va a decir, chuta, tener contrato. No, po. Puede ser que tú estés en un aspecto y que hayas trabajado, por ejemplo, 3-4 horas la semana anterior como promotor en un supermercado. Entonces te van a llamar y usted trabajó durante esas horas y perfecto, figura como empleado durante este periodo, no quiere decir que, ¿cierto? Entonces se vuelve interesante. Ahora no desestimemos al Instituto Nacional de Estadística, porque estos elementos son elementos internacionales, porque son muy difíciles medir en el ámbito del desempleo. Lo que pasa es que la gente piensa, oye, es que tenemos toda la información. No tenemos... Hoy día tenemos más información que antes. Pero vuelvo a insistir, pero también hay información que uno miente, o que dice otro tipo de información sí. para que no me afecte hacia otra. Claro. Hay muchas personas que durante pandemia pedían, ¿sabes que a mí no me contrate? Porque si me contrate voy a perder este beneficio de esto, de esta cosa. Es verdad. Trabajemos así nomás bajo cuerda Terrible. y calladito. Entonces eso igual con el tiempo genera un daño. Nos acostumbramos a los bonos. Este país se acostumbró a los bonos por el tema del COVID y después no tenía gente que quería trabajar, bueno, porque querían ganarse de arriba los bonos. Entonces, y se enojaban con todo el cariño, pero respeto, y se enojaban con el venezolano porque cargaba al tiro la pega, Claro. y la hacía porque el chileno no la quiso porque quería darle el bono. Pero esto es muy repetitivo porque eso ha pasado en Por Estados eso. Unidos, ha pasado en México, Claro. ha pasado en Perú, ha pasado en Argentina, Es que en todas partes. pero en La raza la mala entonces. No, pero Argentina es distinto porque el bono significa, a propósito, el bono se encuentra relacionado claramente con el aspecto de nuestra forma de sistema económico. Sí, ¿Cierto? claro. En nuestro sistema económico, porque nosotros tenemos un sistema que nosotros no tenemos control de precios y que tampoco lo deberíamos tener, y que tenemos un mercado laboral que actúa de forma libre. Si tú vas a Argentina, Argentina no tiene bono, pero es sumamente paternalista. Sí. O sea, quiere decir de que te subsidian efectivamente todo. Por eso el vecino cuando va para allá, hoy en día encuentra, oye, yo voy a cargar el estanque y me sale un par de lucas. Claro. Una diferencia tremenda con Magallanes. La comida, ni pero hablar. hay que considerar que Argentina tiene una visión distinta de este aspecto que la ha hecho muy mala. ¿Por qué la ha hecho muy mal? Porque tú ya lo mencionabas, surge un actor como Milei, que para mí es una persona que tiene, por ejemplo, un desequilibrio. Y que surge entonces Milei como la panacea de lo que puede suceder en Argentina, y yo francamente creo que puede ser el próximo presidente de la República. Yo también creo. Y francamente creo que puede ser un aspecto muy terrible para los argentinos, y a mí lo que me llama la atención es que no se dan cuenta lo que están votando. Lo que pasa es que eso me llama la además atención. en Argentina están tan mal económicamente, Es que eso es. a lo menos la mitad del país, ¿no? Sí. Porque, digamos las cosas como son, hay un porcentaje no menor en Argentina que tiene muchas lucas y que tiene buena pega y que tiene buenos ingresos. Pero la gran mayoría de los argentinos se han dado cuenta que en los últimos años las promesas no han dado resultados, no han dado respuesta a las problemáticas, que es lo mismo que está pasando acá. Yo decía adelante, oye, ¿quién podría decir que después del estallido social este país está mejor? Nadie puede decir aquello. Pero ¿por qué no está mejor? Sí. Respondamos a esa pregunta, porque se le echa la culpa al octubrismo. Ayer escuchaba a Macaya llamando a votar a favor por la Constitución para borrar todo vestigio del octubrismo. Ojalá no se borre Claro. el por qué hubo una parte de la población que no necesariamente salió a las calles, que no necesariamente pintó ni rompió ventanas, ni locales comerciales, ni rompió un kiosco, ni tiró una piedra, nada. En la casita apoyó una demanda social por pensiones, por mejores sueldos, por salud, etcétera, educación, todo lo demás. Y la clase política no fue capaz de entregar resultados ni respuestas a aquello hasta el día de hoy. Y por eso el país está peor que antes del estallido social. No porque se hayan roto 100 ventanales, se hayan quemado un par de locales comerciales y todo lo demás. El tema pasa igual porque yo escuchaba con el tema de Milei, yo por lo que voy entendiendo, Milei de ganar, no sé si tiene el apoyo de su parlamento.
No tiene mayoría en el absoluto, Parlamento. No tendría mayoría por ningún aspecto. Pero es la misma realidad que tiene Chile. El actual gobierno no tiene apoyo del Parlamento y le tienen trabado todos los programas y económicos y todo lo que quiera hacer. Y si gana la derecha y la izquierda es mayoría en el Parlamento, le van a entrabar al gobierno para que no avance, para que el próximo gobierno sea de izquierda. Entonces aquí lo que menos interesa es la gente. Interesa el beneficio del partido político o de quien esté en el sillón de O'Higgins o quien esté como presidente del... Eso es lo más importante antes que la señora Juanita, que no tiene que comer y tiene que ir a la feria X a vender lo que quizás tenía en la casa para poder tener para el fin de mes. Sí, pero Iván, yo le agrego algo a eso, porque por ejemplo cuando tú revisas, y yo te hablo de que Milei es una persona desequilibrada, yo no veo que el presidente Gabriel Boric sea una persona desequilibrada. Sí veo que se dio cuenta que es distinto, que otra cosa es con guitarra. O sea, que cuando tú llegas a gobernar, lo que cuesta, por ejemplo, el aspecto del CAE, que yo bien te mencionaba, miles de nosotros ya terminamos de pagar y nunca tuvimos un beneficio. El aspecto que conversaban ustedes del 4%, chuta, parece que no es tan fácil. El aspecto de una serie de otros elementos que en realidad quedaron en el transcurso del tiempo, la reforma tributaria, que ahora se llama pacto fiscal, son elementos que ha tratado y que ha respetado el aspecto democrático. Pero ¿no podría ocurrir con Milei lo que ocurrió, por ejemplo, con Fujimori en los 90? Sí. Que Fujimori en algún momento llega al poder y llega y tiene tal respaldo por parte de los ciudadanos que ninguna de las reformas, porque tampoco tenía apoyo en el Parlamento, podía, por ejemplo, ponerlas en marcha. Ponerla de tal manera que ¿qué es lo que hace? Cierra el Parlamento. Sí. Claro. Que es lo mismo que trató de hacer Castillo. Y se vuelve un dictador. Claro. Y Castillo es una persona también desequilibrada en Perú. Sí. Pero el peruano a mí me da la impresión de que aprendió con lo que sucedió con Fujimori. Sí. Pero, ¿qué pasa con Argentina? O sea, Milei en algún momento cuando vea que no tiene efectivamente y dice, no, es que yo voy a cerrar el Banco Central. Él ya ha advertido, yo voy a dolarizar y cerrar el Banco Central. Cuando cierre el Banco Central o baje los ministerios y salga toda la población a generar una especie de protestas masivas, ¿cuál va a ser la reacción de Milei? ¿Va a quedarse igual que...? ¿Va a sacar a los militares a la Claro, calle? porque ese desequilibrio a mí me da la impresión de que Milei sí lo va a hacer. Ningún apoyo tiene el parlamentario ni político, creo, ¿no? O hay un sector político del país potente. O sea, tiene algunos parlamentarios, pero no tiene las mayorías ni por lejos. Porque tú ya antes de la mañana dijiste, él no es extrema derecha, no es extrema izquierda. No, es un anarquista liberal. Por eso, pero no hay un partido político detrás de él, ¿o sí? O sea, están ahora los liberales. Están los liberales, claro. Se llaman, ¿o no? Sí, no, y tienen Avanza. Bueno, no me acuerdo ahora, pero no tienen, o sea, ni siquiera podrían hacer pacto con los partidos de derecha de Bullrich, o menos con Massa y el kirchnerismo, justicialismo. Pero privilegiado es el gobierno de Boric. ¿Cómo privilegiado? En ese sentido que sí puede llegar a ser algún tipo de negociación o pacto. O sea, no se ha demostrado. Pero te podéis sentar a conversar. Sí, tengo entendido que, por lo que lo escucho usted, al frente no va a ser así. No, además somos sociedades tan distintas, ¿no? Y el 2011 Argentina ya lo demostró, ¿no? Y la gente salió y se quemó buena parte del centro de Buenos Aires en su momento, y se cerraron los bancos y te quitaron los ahorros, y el helicóptero terminó, perdón, uno de los presidentes, el tercero o el cuarto ya termina escapándose en helicóptero, y pasan 5 presidentes en una semana. Es una locura. Después tuvo un video match varios días. Sí, bueno, es que hicieron un reality, ¿te acuerdas? Saliendo y entrando. Un reality. Pasará porque sé que estamos en la hora. No, y tiene un montón de preguntas que responder ese cabrón. Yo estaba viendo acá y le agradezco los comentarios a las personas, pero por sobre todo para terminar algunas ideas, para no irnos a otro aspecto. Oye, es importante, y para los que están en casa, que nosotros en algún momento le exijamos a nuestros parlamentarios, a nuestras autoridades, que a nosotros se nos reconozca efectivamente de una manera distinta. Para eso necesitamos datos, ya lo hemos mencionado. Y los datos que mencionaba entonces, por ejemplo, ayer el Ceremi, con todo el respeto, creo que eran básicamente errados. El manifestar que nosotros estamos como, por ejemplo, en Suiza, ¿cierto? Que no lo manifestó así, pero te da la impresión por todas las cifras y las garantías y privilegios, porque al parecer nosotros somos privilegiados por vivir acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con elementos que se vuelven importantes? Tenemos que tratar de cuidar nuestra tierra, porque es una tierra muy especial, Magallanes, y también requieren elementos que son distintos. Por ejemplo, cuando yo menciono las políticas de aislamiento, que también había traído, por ejemplo, un aspecto que significa estar aislado, nosotros no estamos aislados. Yo siento que sí estamos aislados. Yo siento que en invierno nosotros la única opción que tenemos para viajar a Santiago al nivel es un avión, no tenemos otra. Claro. Pero resulta que dentro de los componentes para considerarte para aislado no existe. De hecho, los grados de integración se basa con los accesos que tú tienes a educación, salud y centro de proveedores de bienes y servicios. Nosotros tenemos todo, ¿cierto? Nosotros tenemos todo, Iván. De tal manera que el Estado, a través de la Subdere, y por eso sería bueno preguntarle a Daniela en algún momento, a Daniela Panicucci, que es decirle, oye, pero ¿de qué manera
nosotros podemos obtener un subsidio al pasaje aéreo en invierno. Ni siquiera te lo estoy pidiendo en enero, febrero, porque tienes tal vez otra alternativa, a pesar de que es costoso irte por tierra. Pero ¿qué otra alternativa nos entrega el Estado para nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes? Me da lo mismo a qué tú vas a Santiago, pero a tener una especie de subsidio al momento de comprar un pasaje aéreo, porque de repente tú compras son 500, 600 lucas, ¿cierto? ¿Cuál es la normativa que proviene por parte del Estado para controlar entonces los niveles de benzina? ¿Cómo está caro la benzina? Que a propósito, hoy día sale un nuevo informe de NAP iba a subir, indicando si sube o no. Bueno, la vez pasada no subió, ¿eh? Habíamos conversado. Es verdad, pero debería, ¿no? Pero ahora en este periodo debería subir. Como deberían subir los alimentos también a propósito del conflicto, de la guerra. Las papas, porque en Israel hay conflicto, van a subir las papas y el choclo. No, pero lo que se ha comprado... Es más, todavía no sube, o sea, el dólar ha subido en la última semana. ¿Cuánto subió en el último mes? 80 pesos. A 45 pesos, 9.45 se rolle. El dólar. El dólar. ¿El dólar? El dólar es una locura. Está efectivamente, ayer salió a 9.47, 9.45, Sí. ¿no? Tú bien lo decías. Pero subió 80 pesos, creo, en un mes. Eso va a significar que los alimentos, algunas cosas en zona franca van a subir de precio, porque va a venir la respuesta de siempre. Lo compré con el dólar alto. Claro, pero también es lógico, o sea, Sí. el empresario trata de cuidar entonces Ese margen. claro, su utilidad. De tal manera que nosotros tenemos que, a propósito de lo que mencionaban ayer, revisar las leyes de excepción. Porque las leyes de excepción no tienen que estar vinculadas exclusivamente con la empresa, sino también con nosotros. Por eso yo aplaudo que el presidente le haya puesto énfasis al plan de zonas extremas. Porque permite generar un contexto, un ecosistema que permite que nos vean, una empresa cuando venga acá dice, ok, me voy a instalar en William porque ahora tengo fibra óptica para allá. O sea, tengo internet, ¿cierto? Por lo menos eso, pero hace 10 años no había nada. No, pues no había nada. En absoluto. Espérame, por mi lado para cerrar. Dale. Si no se entiende que estamos aislados después de habernos quedado sin avión en invierno porque la pista estaba escarchada, O porque entonces la gente decía, pero eso no es culpa del gobierno, no es culpa... Sí, perdóname, pero las autoridades tienen responsabilidad en gestionar que Claro. ese tipo de problemáticas se vayan solucionando y mejorando con el recurso del tiempo. Pero esta cuestión es histórica, por eso mismo. Todos los gobiernos que han pasado no han gestionado para que eso no vuelva a ocurrir. Si no se entiende que estamos aislados después de que un avión pinchó una rueda y dejó una delegación de chicos del Español acá sin poder ir a jugar la final de un torneo que habían estado participando todo el año, es no entender nada. Po. No entender Entonces tú dices, pero ¿qué culpa tiene el gobierno que se le haya pinchado la rueda? Tiene responsabilidad de no exigirle, de no buscar normativas, de no avanzar, en juntarse con las líneas aéreas y decir, viejo, tú no podés tener como representante gente que no trabaja en tu empresa, son todos externos, son todos servicios externos. Tú no puedes tener un avión que viene acá y ¿cómo no vas a tener una rueda de repuesto, recambio si es que la pinchas? Bueno, el tema de la luga, el tema de la luga hay que tener ojo, porque yo no estoy defendiendo, Sí, sí. pero la mayoría del aspecto el Estado llegó y dijo, y las autoridades fueron así, es un tema entre privados. Cruzaron los brazos y empezaron a mirar lo que ocurría entre los privados. Sí, pero ¿de quién es la luga? Es un recurso que maneja el Estado. Entonces, claro, tú tienes que tener algún... Yo no te estoy diciendo que subvenciones, que no, pero por lo menos orienta, genera una mesa de trabajo. Pero no así tampoco una de porque las me tantas cierren la- mesas de pero trabajo. No, estamos de acuerdo. Pero no te puedes puedes quedar cruzado de brazos como sí, te has quedado sí, con sí. el tema de la pesca en general. ¿No? Ahora, Como... Es que a eso me refiero. Dos cositas. Una, yo aplaudo porque creo que es una demostración de actuar rápido y de solucionar un problema, un conflicto, de traer a ese número importante de chilenos que estaban en Israel Sí. y que se despachó un avión inmediatamente para allá y no sé cuántos viajes a España y de ahí a allá y de vuelta. Creo que lo felicito porque actuaron muy rápido. Ahí hay una solución. Si tenemos un avión para mandar a Israel para traer chilenos, ¿sabes que Magallanes se quedó sin vuelo porque todos los aviones están malos? Partió el el avión de la FACH. FACH. Y a los casos más, no para irte de vacaciones, pues, No. lo siento mucho. Pero los deportistas, los deportistas, o el caso de enfermedad más grave, está el avión presidencial, el de la Fuerza Aérea, no sé cuál avión sea. Sí. Esa una. Y dos, con respecto a lo que dijo de los parlamentarios, no va a pasar. ¿Qué ¿Sabes cosa? por qué? Porque tenemos 5 parlamentarios, 5 millonarios sueldos, donde el bolsillo viejito está feliz, con todo el respeto hacia los parlamentarios. Y no se han puesto a trabajar juntos ni los 5 en ningún momento y no se conocen los 5. Entonces, para pensar de que ellos van a Algunos trabajar... ni se saludan, por lo que Ni se saludan. Mira, creo que lo único que se saludan es Bianchi papá con Bianchi hijo, pero por un tema familiar. Y no siempre. Y no- pero el resto... Se juntan los domingos a almorzar. Pero el resto, viejo, no están ni ahí, Claro. no están ni ahí con Magallanes, están preocupados de otras cosas, no preocupados de la realidad de los magallánicos. Ellos reciben su sueldito y están felices.
y le cambiaron los neumáticos del auto porque se los pone el Parlamento. Y el pasaje aquí, que allá, que esto, que lo otro, no tiene problema. Entonces, mientras los 5 se pongan de acuerdo, ¿sabes qué? Muchachos, sentémonos, ya, vamos a sacar esto por la región. No es que tú eres de mala cueva, que yo soy de izquierda. Soy de derecha y tú también eres de izquierda, trabajemos juntitos por Magallanes. Pero mientras eso no pase, no esperemos que tengamos soluciones, que tengamos un MESCO regional, que tengamos una canasta regional, claro, que tengamos la posibilidad que yo vengo alegando hace miles de años, que Vidal, tú, yo y los que trabajan acá también recibamos un porcentaje por ser zona extrema. Claro. Como lo recibe muy bien el empleado público y mientras más al sur más plata gana, yo también tengo el derecho a recibir lo mismo porque vamos al mismo supermercado, compramos el mismo papel higiénico para hacer y yo tengo que pagar más todavía. Sí. Nos estacionamos en las mismas calles, en las vamos calles, en el mismo transporte. Exactamente, y tú recibes un 30, un 40, un 70, un 100, un 300% más. O un sueldo más. Bueno, que claro, son los beneficios que tiene el No, por eso te digo, está todo bien. Pero mensualmente tiene un porcentaje más. Sí. Bueno, sí, no estoy en contra del empleado público, me parece perfecto y eso es lo correcto, pero también que sea correcto para todos. Sí. Lo otro es, y con esto uno va dejando cositas. Oye, el IVA, ¿por qué un 19%? Ustedes bien saben que en realidad a nivel mundial son pocos los países que tienen un IVA único. De repente la gente no lo sabe porque lo normaliza. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, un 1% solamente de IVA para los medicamentos? Para la leche, para el pan, tal vez solamente un 3%. ¿Tú dices solo en Magallanes? En Magallanes. Claro. Sí, ¿por qué no podemos tener efectivamente un tratamiento distinto, diferenciado en el aspecto del IVA? Los medicamentos deberían tener IVA. No deberían tener IVA, igual que los libros, no deberían tener IVA. De partida es un aspecto que es una conversación entre los parlamentarios, no solamente regionales, sino que a nivel nacional. Oye, pero veamos qué hacemos con este aspecto, porque que nosotros paguemos casi un 20% por cada artículo, tú compras un cafecito y pagas un 20%. Acá es 25%, estamos el programa. No, pero es terrible. Nosotros cobramos 25%. Mira, pero compadre, yo cumplí porque no hablé de Perales. No, me parece muy bien. Pero ¿sabes qué? Eso no lo voy a olvidar. Yo no sabía que era así, pero bueno, no hablé con Perales. Y tampoco se la mandaste en seco. Porque lo hizo. Pero ¿sabes qué? El tema es que yo sé que estamos en la hora, director, pero si la empresa, el laboratorio X, vende este remedio y es feliz porque lo está vendiendo con IVA. Claro. Pero esta misma empresa le paga al senador X, me dio razón, viejo, para tu campaña, para que estés tranquilo y puedas llegar a ser parlamentario. ¿Tú crees que este parlamentario va a alegar para que le saque el IVA a ese remedio? Pero si la ley de pesca es el mejor por eso, ejemplo, entonces, no, había párrafos escritos que le llegaban esto habría que, ¿te acuerdas ese día que yo dije que se tienen que ir todos en la municipalidad? El alcalde, los concejales y todo el tema. Yo creo que aquí es lo mismo. Sí. Se tienen que ir todos. Sí. Se tienen que ir todos. Pero esa es responsabilidad del que va a votar el otro año. Pero es que la gente mañana se olvida de esto. Mañana se va a olvidar de muchas cosas que hemos hablado acá. Espero que no. ¿Tú vas a ser candidato? Yo creo, o sea, me interesa, pero no sé ahora cómo está esta cosa. ¿A qué? Porque en algún momento tú empiezas y tú dices, oye, uno podría ser candidato, pero entrar en este escenario... Pero tú perdiste como consejero Yo regional. perdí como consejero regional, que postulamos ahí en ese Pero no tuvo mala votación. No tuvo mala votación, ¿eh? No, yo creo que Juan Luis sale. Sí, no tuve mala votación. Tener dos candidatos, Pero no sé si existen... todo lo que hemos discutido acá, yo no sé si te quedan ganas de volver, por ejemplo, a estar en ese aspecto, porque en ocasiones tú puedes construir mucho de afuera. Es que si no nos va a cambiar esto. Pero también, o sea, pero es que desde adentro si se repiten las mismas caras, si se siguen repitiendo los mismos de siempre, que no han podido solucionar nada, ¿por qué, aunque entre gente nueva, si se mantienen los mismos de siempre, o los que van a puro trabar la pelota, que acá hay varios ejemplos, se va a solucionar algo? Yo creo que mientras esté, aunque sea uno o una de los que ya han venido en los últimos años, no se va a solucionar nada porque es un temazo. No. Oye, nos mandamos media conversación. Sí, muy entretenida. Como yo te dije, tuve precauciones con ciertos temas. ¿Cierto? Pero los que están en casa tienen que ver, para poder entender esto, tienen que ver en... No, yo lo expliqué en su momento. Sí, pero ahora, claro, tienes que verlo efectivamente. Y eso que estaba esperando que me siguiera insistiendo que no lo había dicho porque tengo el video. Y el video estaba listo. Estaba listo, el director estaba así con el dedo. No, pero no hoy. Ahora les puedo decir que ya es viral. Sí, estaban metidos ya hasta el mango. Sí. Sí. Un gusto como siempre, gracias, Juan Luis. No, igual, muy simpático, entretenido. Gracias a los que comentaron y todo eso, así que gracias. Que te vaya muy bien. Buena jornada. ¿Quién te...